Hola, buenas noches amigos del Peregrino. Hoy nos encontramos aquí en el Parque Morelos para conocer su historia y sus leyendas. Aquí nos acompaña el señor Fernando Tejeda, historiador y maestro, y Lupita Villanueva, maestro. Buenas noches, un placer estar contigo, estar con ustedes en este evento que vamos a grabar esta noche de uno de los puntos importantes de nuestra ciudad, el Parque Morelos. Cuéntenos un poco más de aquí de la historia, qué era este lugar, cómo pasó su transformación de ser un cementerio a ser un parque y todo lo que hay aquí alrededor de ahí. Bueno, mira, vamos a empezar con el momento ahorita, preciso lo tenemos aquí, inclusive la placa, Parque Morelos, H. Ayuntamiento 1984-1986, C. Guillermo Rizo, H. S. Hernández, presidente municipal, inaugurado por el C. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernador del estado, La Piedad, Michoacán, noviembre de 1985. Efectivamente, con el ingeniero, con el Guillermo Rizo Hernández, presidente municipal de La Piedad en ese momento, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, descendiente de Cuauhtémoc Cárdenas, de nuestro expresidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río, descendiente de él, es que se llevó a cabo esta obra ya de manera concluyente. Quiero aclarar una cosa bien importante, mira. Originalmente era un cementerio. Era el cementerio de San Francisco de Paúl, santo patrono de los pobres. Quiero comentarles algo bien importante, ya que estamos tomando esta imagen. Tú dijiste que vamos aquí a explicar bien esto. Es importantísimo eso. Mira, en el siglo XIX había realmente dos cementerios. Uno le decían, aquí en La Piedad por tradición, el panteón de los ricos. Y otro le decían el panteón de los pobres. Lo que es hoy la calle Madero, 2 cuadras arriba de la plaza, y hasta la calle que baja de la escuela Romero Flores para abajo, Santos de Gollado y todo eso, ese espacio era lo que llamaban el panteón de los ricos. Ahí ponían gente, allí se depositaba o se enterraba personas acomodadas económicamente en aquella época, estoy hablando del siglo XIX. ¿Sí? Allí iban personas de ese tipo y por eso se conoció ese lugar como el panteón de los ricos. Pero había un panteón de los pobres, que era precisamente el lugar donde nos encontramos parados en este momento. Por eso era el Francisco de Paúl, ¿sí? San Vicente de Paúl, el santo patrono de los pobres. Entonces, este cementerio que ve aquí, este panteón, como le llamamos popularmente ese panteón, era el panteón de los pobres, panteón de los ricos ahí arriba, panteón de los pobres aquí. ¿Sí? Quiero aclarar algo para que quede una constancia bien determinada de esto, para que nos está viendo a través de tu programa, que es El Peregrino. Es más fuerte, El Peregrino. Bueno, que es El Peregrino, para que quede más claro en tu programa de El Peregrino. ¿Sí? Hay documentos. En 1901, inicio del siglo XX y final del siglo XIX, se hizo un plano de la Piedad. Es un plano muy importante, antiguo, que tenemos nosotros. Tu servidor tiene una réplica de ese documento, donde aparecen en ese plano de la Piedad de 1901, aparecen las medidas de la Piedad, de dónde a dónde medía, desde arriba en las peñas, la calle de lo que es hoy Lerdo de Tejada, hasta el río, de un lado a otro, donde está la glorieta ahorita, hasta donde estamos parados nosotros. De aquí para allá era puro cerro. De la glorieta para allá tampoco había nada. Del río para allá, pues imposible el río. Y del Lerdo de Tejada para arriba era puro cerro. Ese plano de 1901 registra en su imagen, registra el panteón de los ricos, ahí se llama, y abajo registra el panteón de los pobres, que es donde estamos parados ahorita. Entonces, este lugar fue un cementerio. Ahorita, como comentaba contigo, vamos a recorrer, vamos a ver algunas de las lápidas que todavía existen aquí en este ex cementerio, que es un jardín hermosísimo, ¿sí?
que se debió precisamente, aquí lo dice, al que era presidente de La Piedad, Guillermo Rizo Hernández, grande amigo de nosotros en aquella época, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, descendiente de la familia de Lázaro Cárdenas, por supuesto, por eso el apellido Cárdenas. Aquí en 1985, está en la placa también, están viéndolo, me imagino que están viendo, 1985 ya quedó definido como un parque, que es una hermosísimo, a diferencia del cementerio. Bueno, mira, quien cambió esta situación, y hay que dar los créditos necesarios, fue precisamente el doctor que hizo el Boulevard Lázaro Cárdenas. El mismo doctor que llevó a cabo muchas actividades como hacer el cementerio que está ahora en Ciudad del Sol. ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita vamos con el nombre de él. Estoy hablando ahorita de la historia nada más de estos hechos. Esa situación, aquí era un cementerio. Te voy a decir esto, ya que estamos hablando del cementerio. Yo era niño y nos daba miedo pasar por aquí. Ahorita la gente ve, ¿sí?, un parque hermosísimo, ¿sí?, con plantas, árboles, zonas empastadas, equipos de gimnasio para que los muchachos se entrenen. Vean qué horas son ahorita, las 8:30, y anda gente todavía corriendo, jugando aquí en el parque. Antes de esto, antes de 1985, ¿sí?, imagínenselo de esta manera. Quise decírtelo de esa manera yo. Estos muros que ves aquí, todo bajitos, con la malla ciclónica alrededor y todo, no, eran unos muros altos de cantera, ya una cantera muy derruida. Me acuerdo yo de esto cuando era niño, por eso me daba miedo pasar por aquí, porque veíamos las películas del Santo y de todos ellos con los vampiros y demás, y vamos a llegar ahorita a eso. Veíamos en los muros a la altura que tiene aquí la entrada. Has de saber una cosa, me gustaría que al final que nos vayamos, antes de retirarnos, cuando salgamos, lo tome aquí nuestra camarógrafa, que es tu esposa. Este muro que está aquí, esta construcción que está aquí enfrente de nosotros, ¿sí?, es la entrada real de lo que era antes el cementerio de La Piedad, o sea, el panteón de los pobres. Era esa es la entrada, esa construcción, viéndola desde fuera, que ahorita tú se los vas a mostrar, obviamente, o más bien tu camarógrafa, que es tu esposa, lo va a mostrar oficialmente. Era la entrada oficial aquí, pero teníamos miedo de entrar, porque todo alrededor eran unos muros grandes de cantera, muy destruidos, había ya mucho zacate encima de ellos, ya seco. Veíamos una escena del terror, como lo vemos en las películas. Y cuando entrábamos aquí, porque vinimos a enterrar personas, todo esto estaba poblado, pero a más no poder, por tumbas de personas. Entonces aquí la gente tenía, inclusive nosotros, sobre todo de niños, teníamos miedo a pasar por aquí. El cementerio de San Vicente de Paul, el cementerio del Panteón de los Pobres, nos daba miedo pasar por aquí, porque eran cientos y cientos de tumbas. Que eran corredores muy pequeños. Ahorita vamos a ir para allá, te lo explicamos allá, donde hay la tienda donde vende refrescos y eso. Bueno, era el descanso. ¿Qué era el descanso? Ahorita vamos allá y allá, ahorita recordamos que vamos para allá. Si traían un cuerpo en su ataúd, venía la gente caminando por las calles de La Piedad. No había carrozas ni nada de eso. Los traían cargando. Llegaban aquí, entraban. Si no había una tumba abierta, allí donde es ahorita los refrescos y la tiendita, allí ponían el cuerpo, por eso se llamaba el descanso. Había una placa grande, una construcción grande, alta, como una mesa grandota, muy fuerte, y ahí ponían el ataúd. Y mientras los panteoneros excavaban la tumba, la gente estaba ahí adentro con el cuerpo rezándole y demás, por eso se llama el descanso. Entonces, todo eso rodeado de cientos y cientos de tumbas a nuestros alrededores. Ese era el panteón de los pobres. Aquí tenían a la gente humilde a que fuera enterrada en este lugar, y ahí los ponían mientras excavaban todo.
En la noche, imagínate tú, ahorita tenemos iluminación aquí, volteas y mira, tenemos lámparas, fabuloso, ¿no? Sí. Gente caminando, ahorita unas parejas platicando, ahí veo otras parejas allá, otra gente platicando, otra gente caminando alrededor. Sí, no, en aquella época no era eso. A estas horas estaba el panteón totalmente a oscuras. Las escuelas que están aquí atrás de nosotros no estaban. Es el cementerio. Y era el final de la Piedad. Eso es importante lo que les voy a comentar ahorita. Era el final de la Piedad. La calle que baja aquí donde están, aquí la siguiente al terminar la cuadra y bajas, era un arroyo enorme. Un arroyo lleno de piedras, de tierra, y había un puentecito viejo, muy mal hecho, aquí en la esquina, que brincabas ese arroyo y ibas a la Capilla del Carmen. Yo, en lo personal, te lo juro, y yo era un niño, tenía miedo pasar por ese puente, y me daba miedo cuando me traían a caminar por aquí. Entonces la Piedad llegaba hasta aquí, el cementerio era el límite de la Piedad. Como era del otro lado, donde está la glorieta ahorita, que la glorieta todavía no existía, ¿sí? Entonces, el doctor, la clave aquí de esto es el nombre del doctor Marco Antonio Aviña. El doctor Marco Antonio Aviña, cuando él entró, y quiero comentarte esto antes de empezar otro recorrido con otros puntos que traemos de 15 a media hora, espero que sí alcancemos. Bueno, el doctor Marco Antonio Aviña, quiero que registren esto, y si me ven su hijo, Marco Antonio Aviña, hijo, que es grande amigo mío, todo le va a dar gusto esto, porque poca gente conoce eso. Él fue, cuando fue presidente de la Piedad, dijo, aquí ya no caben cadáveres, y ya no cabían realmente. Esto era una escena, te lo juro, de pesadilla para los niños. Los adultos lo tomaban en cuenta de otra manera, pero una pesadilla para los niños pasar por aquí. No pasaban por aquí, tenían miedo pasar por aquí. Y la Piedad terminaba de la esquina para allá, del cementerio para allá. El doctor Marco Antonio Aviña, cuando fue presidente municipal de la Piedad, al inicio de los años 70, a él fue al que le llegó la idea del proyecto. Aquí, en primer lugar, el cementerio ya no debe estar aquí porque ya está rodeado de casas. Hay que trasladar un cementerio a otro lugar. Llevó a cabo el proyecto del Panteón del Otoño, que está en Ciudad del Sol. Pero hay una cosa que les voy a platicar que les va a gustar mucho. Atentos a los que están viendo tu programa. Otra vez te voy a repetir. El Peregrino. El Peregrino. Tú dilo porque tú eres el titular. Después te digo, dilo. El Peregrino. Él decidió eso. Entonces hizo lo necesario para ir y hacer un nuevo cementerio, un nuevo panteón, que es el que está en Ciudad del Sol, del Otoño, el Panteón del Otoño. Pero hay algo bien importante que la gente no conoce. Empezaron a sacar cadáveres para llevarlos al Panteón del Otoño. Y toda la gente se le echó encima al doctor Marco Antonio Aviña Martínez. ¿Por qué está sacando los cuerpos? Es que se van a cambiar a otro cementerio. Se le echaron encima terriblemente. Ahí va la lección que les dio el doctor, y mi respeto, yo quiero mucho a esa familia, y lo quiero a él, al doctor Marco Antonio, que también fue mi amigo, y tuve la oportunidad de platicar con él muchas veces, yo más jovencito obviamente, de esto. Cuando hubo todo ese escándalo grande en la Piedad, porque estaba sacando cadáveres para llevarlos a Ciudad del Sol, él dio una orden: llamen a la gente que tenga familiares enterrados aquí en el panteón, porque quiero hablar con ellos. Y vinieron, se reunió muchísima gente, obviamente contra el doctor, pero el doctor les iba a dar una gran lección que yo quiero explicarte en tu programa ahorita. Lo reunió, se subió a una parte alta el doctor Marco Antonio Aviña, a quien quiero mucho, aunque ya no está con nosotros, quiero mucho. Tiene su hijo, que es grande amigo mío también, Marco. Marco, si nos estás viendo por ahí, o si no, te lo vamos a hacer llegar para que sepa lo que estamos hablando de esto, porque tu padre es el artífice de esto. Llegó y le dijo a la gente: yo sé que ustedes se sienten mal porque estamos sacando los cuerpos de sus familiares de este lugar para llevarlos al cementerio del Otoño en Ciudad del Sol. Y los entiendo, dice. Y los entiendo no porque esté diciéndoselos nada más, sino por una cuestión bien sencilla, y esa fue para mí una gran lección del doctor Aviña en ese momento. Yo siento lo que ustedes están sintiendo por lo siguiente: el primer cuerpo que sacamos de este cementerio fue el cuerpo de mi madre, y fue el primero que trasladamos al cementerio de Otoño. Cuando el doctor Aviña, Marco Antonio Aviña Martínez, les dijo eso,
se acabó el pleito en La Piedad. La gente se quedó asombrada. Como que el primer cadáver que sacó fue el de su madre, fue el de mi madre, para llevarlo allá. Eso el doctor Marco Antonio Aviña les dio una lección a los ciudadanos piadenses de primer nivel. Y ahí se acabó ese conflicto que iba a terminar con la presencia de un cementerio que ya no tenía que estar aquí, porque ya no tenía que estar aquí, estaba dentro de la ciudad ya, ¿sí? Crear otro nuevo cementerio que tenemos en Ciudad del Sol, ¿sí? El de otoño, pero les dio una gran lección. El primer cuerpo que sacamos de ese cementerio fue el cuerpo de mi madre. Entonces yo sé lo que están sintiendo ustedes. ¿Por qué? Porque Marco Antonio Aviña fue el primero que sintió eso al sacar a su madre y llevarla para allá. Entonces con eso les doy el antecedente histórico de este lugar. Con eso les doy el antecedente histórico de este lugar. Y el tipo de presidente que tuvimos en esa época, mis respetos, señor Marco Antonio Aviña, donde esté usted, mis respetos, porque supo ser un buen presidente por esto. Miren lo que tenemos ahora a cambio de ello. Pero quedaron aquí varios mausoleos, varias construcciones funerarias que son un elemento importantísimo. Vamos a caminar ahorita para allá. Un elemento importantísimo, ¿por qué? Porque son la prueba histórica de que aquí fue un cementerio. Y lejos de que esos elementos que ellos dejaron aquí ya, por su antigüedad, por su trascendencia, por lo que ustedes quieran, son la prueba histórica que debe tener todo pueblo de lo que fue anteriormente este parque José María Morelos, en honor de José María Morelos y Padrón, y se convirtió en un parque. Pero aquí dejan los elementos, afortunadamente, los elementos históricos que nos dice que fue este lugar. Ese es el antecedente histórico completo. Y no sé si tengas alguna pregunta. No, pues muy interesante la historia que nos has narrado hasta el momento. La verdad es información que muchos piadenses no conocían y que pues van a conocer cuando estén viendo este video. Y no nomás piadenses, te garantizo que muchos de los que están fuera de aquí también, y gente que lo vea, le va a resultar interesante. Cuando vengan a este parque, al Parque Morelos, que ya traen el antecedente de dónde es donde están parados. Bueno, adelante. ¿Continuamos a ver algunos de los mausoleos o...? Tú dime, Sí, como si tú me quieres, digas. Si quieres vamos caminando para Adelante. ver lo que viene siendo ahí la tiendita. Esa Ramona que se requiere que tomó mucho. Aquí tenemos elementos bien importantes. Como pruebas históricas, que para nosotros como historiadores es importantísimo, ¿sí? De que este parque, que es hermosísimo en La Piedad, el más hermoso que tenemos en La Piedad, fue un cementerio. Entonces aquí se cuidó el detalle que comentamos ahí ahorita. Dejaron monumentos funerarios de una estructura fabulosa, con unos trabajos increíblemente artísticos. Tienen sus inscripciones, tienen los datos de quienes estaban aquí. Aquí Dolores Aguilar, pero arriba también está el dato de otro familiar de ella, que es el que le dice que fumaba mucho. Bueno, estos monumentos los conservaron por eso. Primero, para dar fe de que esto era un cementerio. Esto es muy acertado, muy acertado, muy acertado. Y conjuntamente con este monumento, que es el que encontramos ahorita de pasada, vamos a pasar a otros, hacemos un recorrido. ¿Te parece? Mira, aquí tenemos lo que se llama Fuente de Sodas, el Farolito, ¿sí? Esta fuente de sodas del Farolito, en realidad fue lo que les comentaba yo a ustedes ahorita que estábamos en la primera parte de tu programa, de que es el descanso. Aquí adentro metían los ataúdes con los muertos mientras excavaban una tumba para poder enterrarlos, porque no había tumbas excavadas. Entonces, es la fuente de sodas. Era el antiguo descanso. Le llamaban descanso porque ponían a descansar el cadáver allí, mientras las personas le rezaban, los acompañaban y se abría la tumba. Esa es la tradición de esto. Pero hay una cosa bien importante que quiero mencionarles, los que nos están viendo en tu programa, de El Peregrino. me gusta esto,
Bueno, hay una cosa bien importante históricamente que quiero hablarles. Los españoles cuando llegaron aquí habían sido conquistados por los árabes 700 años. Luego llegaron aquí a México. Nosotros fuimos conquistados, vinieron aquí ellos 300 años. Ellos aguantaron o estuvieron soportando o no soportando, sino estuvieron con ellos ahí 700 años los árabes. Bueno, entonces los españoles tomaron muchos elementos de carácter de la cultura árabe, ¿sí? Y quiero comentar algo bien importante para que lo tomen en cuenta todos ustedes, ¿sí? Vean la puerta. Vamos, vamos, ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Vean la puerta, cómo es diferente a las puertas que nosotros utilizamos. Se usa una línea, otra línea y otra línea, ¿sí? Bueno, pero aquí es esto así. Termina en punta, da vuelta y termina en otra punta. Este tipo de arcos que ven ustedes aquí se llaman arcos ojivales. Y son arcos de los tradicionales que se utilizan en Arabia. Entonces, como los españoles tenían elementos europeos, muchos elementos de la arquitectura de esa época fueron vaciados o fueron depositados en tradiciones de México. La hacienda de Santa Ana, atrás de la hacienda de Santa Ana, Pacueco, Guanajuato, nuestro vecino, y nuestra zona conurbada, hay casas, todavía hay como dos casas que tienen todavía las puertas así, arcos ojivales. Y en La Piedad tenemos también aquí, en el antiguo descanso, hoy Fuente de Sodas, el Farolito, tenemos una entrada con un arco ojival de tipo árabe. Entonces nos habla de otros elementos históricos de otros países que ni siquiera imaginamos que estaban aquí. Pero aquí están las pruebas arquitectónicas. Esto es antiquísimo. Estamos ante una estructura, ¿sí?, de finales del siglo XIX. Entonces es como, dice, de finales del siglo XIX, como cuando todavía había españoles, perdón. Aún quedan todavía con nosotros, hombre. Todavía siguen. Pero esta es la herencia española tomada de la herencia arábiga, de los árabes. Los arcos ojivales, digo, Santana, Pacueco, Guanajuato, atrás de la hacienda, hay cuando menos dos casas. Santana, Pacueco, Guanajuato, que me ayudó Javier Cabrera a publicar ese libro a través de Santana, y también presentamos ahí fotos de esas casas que tienen arcos ojivales. La Piedad tiene este. Y quiero aclarar una cosa, he encontrado en algunas casas aquí de La Piedad, dentro de las casas, que también tienen dentro de su estructura arcos ojivales. Entonces, es la herencia que trajeron los españoles, que ellos aprendieron de los árabes. Esto es maravilloso, porque está fusionándonos con otra cultura muy diferente. Los que están viendo su programa de El Peregrino. Bueno, los que están en el programa con nosotros se dan cuenta de lo que estamos hablando ahorita. Es más allá de lo que uno piensa. Bueno, hay una duda que yo tengo aquí, o se dice pues, a ver, dime. Nos platicaron que supuestamente aquí en el interior de lo que era la Fuente de Sodas, había unas escaleras supuestamente para bajar abajo, Mira, era un mausoleo. Se habla de ello. A mí me lo comentaron también. Yo conocí este lugar, yo cuando era un jovencito, de un niño a un joven, un puberto. Y yo alcancé a ver aquí todavía la plancha donde ponían el féretro arriba. Lo que está más abajo yo no lo alcancé a ver ya, porque yo todavía era muy pequeño, todavía no nacía, era un jovencito apenas. Tal vez si excavamos y encontramos abajo los restos, va a estar todavía. No es raro, te lo garantizo, no es raro, porque eran tradiciones que seguía la gente atrás. Aquí es que las autoridades den autorización para excavar y explorar más abajo, a ver qué tenemos más abajo. Eso es un hecho. Muy bien, gracias. Seguimos entonces adelante, porque hay cosas más interesantes donde me van a relacionar a mí. ¿Qué te parece eso de los árabes? Que se dejaron varios monumentos funerarios para dejar constancia de que esto era un cementerio.
Aquí tenemos uno de los antiguos. Este es muy antiguo. Ni siquiera tiene inscripción de quién estuvo sepultado aquí, ni mucho menos. Sí, no. De hecho, se había caído esta parte de aquí, había estado derrumbada. Pero se intervino, yo estuve en ese asunto, para que volvieran a subirla arriba y protegieran este tipo de monumentos. Estos son la prueba de que esto era un cementerio, y aquí hay una demasiado antigua porque ni siquiera tiene ya los nombres todavía. Y quiero que caminemos para allá. Mira, y esto enorme, que es fabuloso. Este que tenemos acá es fabuloso. Ahí me das impresionado por el tamaño que tiene, por todo. Este, mira. Es un monumento funerario. Está en las mismas condiciones que aquel. No tiene nada, no tiene inscripción, pero ven nada más, el tamaño del monumento, sí que aquí hubo una depositada o enterrada una persona muy importante. Ahorita que termine con el siguiente monumento voy a aclarar algo de esto. Es una persona que fue muy importante y aquí está, mira, tomemos la imagen, en qué tamaño, hay que ver aquí el diseño artístico que tiene. Aquí lo hicieron escultores muy profesionales todo esto, porque el trabajo es magnífico y es una simetría perfecta la que tiene este monumento aquí del Parque Morelos. Entonces, estos son monumentos históricos que la gente debe de considerar, y no considerar nada más, debe de respetar, porque es la herencia de nuestros antepasados, de las generaciones pasadas de nosotros, a lo que somos actualmente las generaciones actuales. Entonces, esto es fabuloso, es fabuloso. Quiero que veamos acá algo, y no es por presumir, pero quiero que vengan. Este es de los monumentos más antiguos que hay. Aquí sí tiene nombres. Luis, ¿sí? E. Tejeda. Bien, le vamos a pedir a nuestra camarógrafa, que es tu esposa, que le demos tantita vuelta por acá. Veamos el tipo de diseño. No sé por qué pusieron estas piedras aquí, debieron de quitarlas de aquí. Es más, ahí no está el terrenito solo, ahí donde no hay zacatito. Acá no hay que dañar el zacatito. Ahí mero, mira. ¿Sí? Aquí está otro nombre. Concepción, ¿qué? Tejeda. Y hay fechas. Tejeda. El famoso Requiescat in pax en latín. Descanse en paz. Vámonos por aquí. Aquí tenemos otro frente, otro lateral del monumento. Aquí fueron enterrados familiares, valga la redundancia, de la familia Tejeda. ¿Sí? Por aquí hay unas fechas: 1855 cuando nació, 1894 cuando murió. Esta es una fecha importantísima porque está 1800 y tanto, nos está mandando al siglo XIX perfectamente. Aquí están descansando 3 personas. Sin saberlo yo, y tú me invitaste a que diera contigo esta entrevista, esta familia pertenece a mi familia precisamente, son mis antepasados. Son mis antepasados y aquí están ellos descansando en este lugar tan hermoso que es el Parque Morelos. Quiero aclararles una cosa y que a la gente le llame la atención también. Dentro de estas muestras históricas, estas lápidas, estos monumentos históricos que están aquí todavía conservándose, han de saber todos ustedes que los cuerpos de esas personas aún están enterrados aquí abajo. Eso le da un valor histórico mucho más grande. ¿Por qué? Porque si excavamos y están abajo los cuerpos, podemos comprobar científicamente que realmente son de esa época que están diciendo. Obviamente no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues están descansando, que hay que descansar en paz. Pero bueno, aquí los tenemos. Y estos monumentos son una prueba importantísima de lo que es actualmente el Parque Morelos. Viajamos del siglo XIX
a la época actual, al año 2025. Fíjate de cuánto estamos hablando ya. Muchos años. Más de 100 años. Y aquí estamos frente a los protagonistas de estos hechos, porque aquí están presentes también ellos con nosotros. ¿Te parece? Interesante, perfecto. Sigamos caminando en este contexto histórico para dar pues, un buen puntito al patio de Guatemala. Son de las otras que hay, ¿no? Las únicas que mencionaron, por ejemplo. Mira, todavía hay más aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Algunas sí, por la antigüedad que tienen, es obvio. Este tipo de construcciones que estamos viendo aquí, mira, queda una base todavía ahí, una base que fue respetada. Mira, hay varios monumentos y bases de monumentos que fueron respetados. Qué bueno, porque eso nos habla de que se conservó de cierta manera la historia aquí. La cuestión es la siguiente, mira, este tipo de monumentos, este tipo, le decíamos las casitas nosotros, ¿sí? Ya está esta aquí, por allá están otras. Ahí está otra de aquel lado, mira, allá. Bueno, me la creen que las habían derrumbado ya. A mí me hablaron porque como director del Museo de la Piedad me encargaron que viera lo que estaba sucediendo. Vine aquí y las habían derrumbado ya. No, sí, metimos el pleito obviamente con las autoridades correspondientes en su momento y logramos que viniera el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que llamamos, y los obligaron a que volvieran a reconstruirlas. Gracias a eso, yo mismo les facilité las fotografías de cómo estaban antes, fue que se volvieron a reconstruir. Aquí tenemos una, allá tenemos otra de aquel lado, ¿sí? Se volvieron a reconstruir y gracias a eso se salvaron esas construcciones que forman parte del contexto histórico, como los monumentos funerarios que vimos allá, de este lugar. Entonces, de maravilla esto. Vámonos al lugar donde se depositan cuerpos humanos. Las criptas son diferentes. La cripta tiene hasta un total de 8 cuerpos dentro de la cripta. El mausoleo pues es el lugar donde se depositó un cadáver. Por ejemplo, aquí debe haber 2 cadáveres cuando mucho, no sabes por qué no pusieron nombres. Pero hasta ahí, este es el mausoleo. El mausoleo es el mausoleo, en pocas palabras, es un monumento funerario. Eso es un mausoleo. Estamos con un pendiente en este lugar. Me preguntaba por varias personas que dijeron de esta cuestión. Una leyenda. Varias personas estuvieron preguntando en las fotos que subí hace como 2 días de aquí del parque, que querían conocer la leyenda del vampiro, qué es lo que les atrae más de esto. Entonces aquí nuestro amigo tuvo la oportunidad de él verlo con sus propios ojos y tiene una anécdota de esto y ahorita nos la va a platicar. Claro que sí. Buenas noches a todos otra vez, a los que están viendo, que nos acaban de sintonizar ahorita. Espero que estén todos sintonizados. Precisamente en este espacio donde estamos parados ahorita fue donde desarrolló la famosa leyenda del vampiro. Obviamente una leyenda tiene una narración que es el 70% de fantasía y el 30% de realidad. No había un tal vampiro. ¿Qué pasó? Mira, todavía los familiares descendientes de este muchacho todavía viven en la actualidad. ¿Qué pasó? Este muchacho murió muy joven. Su padre se sintió muy mal por la muerte de él. Entonces él no quería perder a su hijo. ¿Qué hicieron? Lo trajeron aquí, en este espacio, aquí estamos aquí nosotros. Pero él arregló una cuestión bien interesante. No lo enterraron. Hicieron una placa de cemento aquí encima y en esa placa de cemento pusieron una especie de ataúd grande metálico que se abría. Y dentro de ese ataúd metálico metieron el ataúd de madera donde estaba el muchacho y lo cerraron. Había unos postecillos de este tamaño más o menos, si mal no recuerdo, yo era un jovencito todavía, alrededor, y pusieron cadenas alrededor de la tumba. Y de acuerdo a la tradición que nos relatan los grandes, los viejos, nuestros abuelos,
Venían cada determinado tiempo, abrían la tumba, lo vestían, le cambiaban la ropa, le inyectaban para que no se descompusiera y obviamente al ponerle productos químicos le crecía la barba, le crecía el pelito del bigote, le crecían las uñas y entonces venían y tenían una gente que lo arreglara, le quitara todo eso, ¿sí? Y lo volvían a vestir de nueva cuenta y volvían a dejar el cadáver ahí. Como hacían eso y como le ponían productos químicos, obviamente crecía el cabello y demás. Entonces dijeron de ahí que era la leyenda del vampiro. Del vampiro. Sí, un vampiro ese muchacho, obviamente, con un cuerpo común y corriente que le ponían productos químicos. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, hay cadáveres que van y los sacan después de 20 años de haber sido enterrados y están intactos. ¿Por qué? Porque los prepararon químicamente para que no se descompusieran. Es el mismo fenómeno este. Te decía yo mi anécdota, vinimos a niños nosotros, nos asustaban. Veíamos las películas del Santo y de Drácula y del Conde Drácula, que fue real, el Conde Drácula, le mataron a su esposa y por eso se dedicó él a matar gente. Y ahí viene lo del Conde Drácula y nos asustaban. Oye, va a venir en la noche el vampiro a chupar, no había tal vampiro, pero somos niños, vinimos a matar al vampiro. Nos siguieron nuestros padres, nuestras madres más bien, se dieron cuenta que veníamos para acá este relajo. Y lo que pasaron fue que nos sacaron de aquí, nos llevaron a la casa, nos dieron una buena paliza para que no anduvieras haciendo esas cosas de matar a un vampiro, ¿no? Entonces digo, son leyendas pues y cuestiones que uno cuando niño vivió eso. Y aquí estuvo este personaje, no era ningún vampiro obviamente, pero es una leyenda. Y si la manejamos como una leyenda nosotros, es importante, porque entonces esta persona que estuvo aquí, este muchacho que estuvo aquí, dio origen a una leyenda de la piedad. Y eso lo inmortaliza ya en la historia de nuestra ciudad. Y la gente tampoco conocía que había dos cementerios, el de los ricos y de los pobres, claro que sí. Ya con este video nos van a conocer un poco más de la historia de su ciudad, de la piedad, y que existió otro cementerio para separar a las personas. Exactamente, tú lo has dicho. Pues bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que por el momento ha sido todo. No sé si con esta toma de la entrada original del Panteón de Paul vamos a cerrar nuestro video. Gracias aquí a nuestro amigo Fernando Tejeda que nos acompañó para realizar esta especie de documental. Y tenemos aquí lo que es la entrada original. Gracias a las autoridades que nos acompañaron aquí. Nuestro guardián aquí que diga su nombre también, porque fue el que nos estaba esperando ahí a que hiciéramos el documental completo, su nombre completo. Hola, soy Isaías Jiménez Juárez, soy el encargado y vigilante del parque, que antes era pues un panteón o cementerio. Muy bien. Pues bueno, ya escuchamos aquí al director del programa, a nuestro amigo aquí, compañero mío, yo soy el museo, trabajo en el ayuntamiento, estamos ahí juntos de una u otra manera, de haber tomado esta imagen ya, que es la entrada precisamente al antiguo Panteón de San Vicente de Paul, el Panteón de los Pobres. Muchas gracias, buenas noches a todos y ahí va el director. Gracias amigos, gracias por vernos y hasta la próxima historia y leyendas que les compartimos. Que estén bien.